Sí, muy bien. Saludos a toda la audiencia en distintos lugares del planeta que estarán escuchando estas conferencias de 15 minutos. Pues les saluda desde acá, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, su amigo maestro del Reino de Dios en Plenitud, Miguel Faría. Y hoy continuamos con esta segunda cápsula del reino sobre el tema si se predicó el evangelio en el mundo, sí o no. El tema pues es una pregunta y nosotros trataremos de darle respuesta, de conseguir respuesta, por supuesto, a la luz de las Escrituras. Estos temas bíblicos encuentran su fundamento en la misma Biblia. Hay una regla en la hermenéutica, que son las reglas de interpretaciones bíblicas, que dice o data de que Biblia interpreta Biblia. No hay otra forma de conseguirle sentido y coherencia a las Escrituras, sino permitiéndole a ella misma que se interprete por sí sola, y vaya qué manera tan contundente en que la Biblia expresa pues su contenido. Y para ello pues yo quiero, para que ganemos tiempo, que vaya rapidito a el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es decir, una vez que el evangelio haya sido predicado, según lo que Jesús está acá explicando, en todo el mundo, habría que averiguar a qué mundo se refiere, si es al mundo actual o al mundo de sus días. Lo cierto es que una vez que el evangelio fuese predicado al mundo, entonces vendría el fin. Ok, ya en la primera cápsula de reino explicamos los primeros 15 minutos, en la primera, digamos, conferencia o breves conferencias que estuvimos dando con respecto a este tema. Y hoy quiero ahondar o detallar un tanto más lo que es el aspecto de las audiencias, porque necesitamos responder a la pregunta: ¿se predicó el evangelio del reino, sí o no? Y yo dije en la primera cápsula del reino que si preguntásemos hoy, si la pregunta se hiciera hoy, por supuesto que la respuesta sería no, no se ha llegado al mundo con el evangelio. Pero entonces vamos a las Escrituras. ¿A qué mundo pues se refirió Jesús cuando habló de la predicación del evangelio del reino? Porque es importante determinar si se predicó o no, porque lo cierto es que una vez que esto llegase a cumplimiento, llegase a su consumación, entonces vendría el fin. Ahora fíjate, Jesús está respondiendo a unas preguntas que les hiciesen sus discípulos en este entonces, posteriormente los apóstoles del Cordero, por causa de algunas declaraciones proféticas bien importantes que Jesús refirió dentro del templo cuando le hablaba al fariseísmo, al liderazgo religioso de la época, es decir, del primer siglo. Y todas estas declaraciones proféticas y en juicio que Cristo hizo dentro de ese lugar, dentro del templo de Herodes, que construyó Herodes, cuando Cristo le refiere, por ejemplo, al liderazgo fariseo y al sacerdocio que estaba allí en pleno, les dijo, como por ejemplo, esta declaración: de cierto os digo que sobre vosotros será cobrada toda la sangre justa derramada en la tierra, desde Abel hasta Berequía, a quien matasteis dentro del templo. O sea, Jesús decreta una sentencia de juicio sobre una audiencia bien particular, bien puntual, que fue el fariseísmo y el liderazgo sacerdotal levita que estaba en ese momento dentro del templo. Yo quiero que usted entienda, por si no lo sabía, que la figura más importante en la nación judía era el sumo sacerdote. Y los sacerdotes eran la máxima autoridad en el templo y representando a la nación judía delante de Dios. Ahora fíjate, un detalle importante que es de mucha importancia, de vital importancia, entender si si queremos tener una interpretación correcta, precisa, exacta
de en qué tiempo este evangelio pues Jesús determinó que debería predicarse. Para eso pues tenemos que ubicar las audiencias, a quienes se los dirigió y a ver si esto se llegó a cumplimiento o no. Fíjate que cuando los discípulos le hacen la pregunta en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, cuando le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Yo creo con toda firmeza, con toda seguridad, de que si los acontecimientos que Cristo a continuación va a narrar, o va a declarar, o va a revelar, los acontecimientos proféticos, incluso los previos al fin, y lo que sería el fin, porque declara de qué manera el fin sería ejecutado y cuáles fueron sus características. Creo que no lo haría como lo hizo si estas audiencias, quienes hacen la pregunta, pues si no fuesen ellos quienes iban a vivir, quienes lo iban a vivir, quienes los iban a ejecutar. Yo pienso que Jesús, con toda seguridad, amado amigo, les hubiese respondido, señores, no se preocupen, no se angustien, que ustedes no lo van a ver, a ustedes no les va a tocar vivirlo, no les va a tocar ver todo este desenlace, todo este drama que yo estoy decretando proféticamente sobre la nación. Estoy seguro que Cristo se lo diría, como ocurrió ya en una oportunidad cuando Daniel comienza a tener las visiones en su libro, y luego Daniel se ocupa y se preocupa por saber el significado, el contenido de aquello que estaba viendo, y el ángel, el que asistió a la visión, le dijo, Daniel, quédate tranquilo, cálmate, sella la profecía y ciérrala, porque es para el tiempo del fin. En otras palabras, oye Daniel, no te preocupes en querer saber, porque tú no lo vas a ver. O sea, tú no vas a ver la realización ni el desenlace de estos eventos proféticos. Eso será para el tiempo del fin. A ti te va a tocar morir sin verlo. Habrá la generación pues que le tocará ver esto. Y en efecto, esto se lo doy como un adelanto. La generación que le tocó vivir el tiempo del fin, conforme el ángel le dice a Daniel, fue la generación del primer siglo. Fue esta generación que tenemos acá en Mateo 24. Fue la generación de nuestro Señor Jesucristo. Fue la generación de los apóstoles y profetas durante el primer siglo en la era de la iglesia. Fue a ellos a quienes tocó vivir este evento. Entonces, por supuesto, Cristo sabiamente, una vez que ellos hacen las preguntas, comienza a declararles, comienza a darles algunas advertencias importantes para que ellos tuviesen cuidado. Y en efecto fue así. Usted comienza a ver todo lo que le dice, que por razón de tiempo, ya usted sabe que esta cápsula datan de 15 minutos y tenemos que aprovechar lo estructural del tema, y los detalles pues serían en otra oportunidad. Entonces hay una audiencia acá y Cristo comienza respondiendo y les dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo así del Cristo y a muchos engañarán. Y desde el versículo 4 al versículo 13 le habla directamente a la audiencia del primer siglo, a quienes posteriormente se convertirían en los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, usted comienza a ver Hechos, por ejemplo, usted comienza a revisar Hechos muy, pero muy detalladamente, muy minuciosamente. Usted va a comenzar a ver cómo estas profecías se cumplieron en esa generación. Y cuando Cristo se refiere a ellos, es decir, a sus discípulos en el momento que Mateo está registrando y posteriormente se convertirían en los apóstoles, Jesús les refiere a ellos en muchos de estos pasajes de Mateo 24 que ellos serían el objeto, en algunos casos, del ataque. Serían el objeto de la persecución, serían muchas veces objeto hasta de muerte, como en efecto ocurrió. Hechos es un libro, el Hechos de los Apóstoles, es el libro que allí usted puede ver muy claramente cómo los apóstoles vivieron y protagonizaron estos eventos proféticos aquí reseñados. Ahora bien, el apóstol Pablo declara en una de sus cartas que el evangelio de la circuncisión fue encomendado a Pedro y al resto de los apóstoles del Cordero, mientras que el evangelio de la incircuncisión le fue encomendada al apóstol San Pablo, es decir, de llevar el evangelio al mundo gentil, al mundo restante, aparte de Israel, mientras que a la nación judía fueron enviados los 12 del Cordero, aunque Pablo
cumplió una buena parte de la evangelización mundial sobre Israel, luego que el llamado comienza a entrar en vigencia en el ministerio paulino o en el ministerio del apóstol San Pablo, entonces Pablo deja Israel y va a los gentiles para cumplir así la misión. Ahora bien, muy importante esto. Estamos hablando que la audiencia que iría a predicar el evangelio al mundo fue la audiencia del primer siglo, señores. Fue la audiencia o la generación de los apóstoles, la generación de Jesucristo. Fue a quien Jesús le delegó la tarea y la función de predicar el evangelio a todo el mundo. Que llevasen el evangelio al mundo de aquel entonces, al mundo del primer siglo, al mundo gentil. Y vaya tarea le tocó al apóstol Pablo, como lo fue llevar la predicación del evangelio del reino al mundo gentil. Y usted puede ver el libro de Hechos de los Apóstoles, y usted va a ver allí al apóstol San Pablo cómo les predicaba el reino, aún estando preso en todas las ciudades donde él iba. Y las declaraciones que posteriormente el apóstol hace son bien importantes. Yo quisiera que usted fuera conmigo rapidito, por favor. Vamos a ver allí algunas escrituras. Vamos a ver Hechos, capítulo 22, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. A ver allí una declaración interesante que el apóstol San Pablo hace con respecto no solo a su ministerio, sino al alcance del mismo. Y esto es importante saberlo, claro que sí, porque una vez que usted conoce los términos o el alcance del ministerio de Pablo en el mundo de aquel entonces, entonces usted va a poder comprobar, va a poder corroborar que el evangelio iba a ser predicado a ese mundo y que en efecto a ese mundo fue a quien el evangelio llegó con precisión, con exactitud y puntualmente. Ahora fíjate, Hechos capítulo 22, vamos a ver ahí las declaraciones del apóstol San Pablo con respecto a este llamado a la predicación mundial del mundo de sus días. Hechos capítulo 22, versículos 14 y 15 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres, está hablando, creo que Pablo presenta su defensa hablando de su conversión. Creo que fue un rey, no recuerdo exactamente cuál fue el rey, pero fíjate cómo Pablo declara, dice el verso 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, hablando de Cristo, y oiga la voz de su boca, verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Fíjate cuál era el objeto de donde Pablo iba a testificar con el evangelio. Mira el alcance de su prédica. Dice a todos los hombres. Verso 15 nuevamente. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y lo que has oído. O sea que ya de entrada podemos ver en labios del mismo apóstol, mediante la unción y la inspiración del Espíritu Santo, declarando públicamente que el radio de acción, los términos de su prédica, de sus viajes misioneros, como fue la evangelización del Evangelio del Reino, iba a ser a todos los hombres de sus días. Ahora bien, amado amigo, el tiempo ha avanzado un tanto. Ya estamos sobre el tiempo, lamentándolo mucho. Yo les explicaba de que tenemos 15 minutos solamente de análisis. Ya mañana o la próxima vez pues continuaremos con la tercera cápsula del reino. Esta es la segunda. Pero entonces, muy importante esto, que usted entienda de que el mundo gentil, que era el mundo donde había más gente, más humanidad, fue a la que Pablo fue ese mundo al que Pablo fue con la tarea, con la encomienda, con la misión de predicarles el evangelio del reino de Dios. Y una vez de que esto se llevase efecto a cumplimiento tanto en la nación judía y en el mundo gentil, esto determinaba de que el fin ya estaba a las puertas. Entonces, el tema que estamos analizando
consta o data es de descubrir a qué mundo se le predicó el evangelio y si en efecto se cumplió y entonces a qué fin se refirió la Biblia. Así que muchísimas gracias por su atención. Desde acá un abrazo invisible. Será hasta la próxima. Les saluda su amigo y maestro del reino de Dios, Miguel Farías. Será hasta la próxima.